Saludos, me gustaría compartir con ustedes el tema de mi ensayo, que es un contraste entre los malos pastores y el buen pastor, basado en Ezequiel capítulo 34. Dios, el dueño de las ovejas, ha llamado a algunos hombres para el pastorado y los ha dotado de dones y talentos para ejercer el mismo. Aunque es un honor, conlleva una gran responsabilidad, porque todos los pastores serán llamados a rendir cuentas delante de Dios, juez justo y príncipe de los pastores, sobre su desempeño en el ejercicio pastoral. Ezequiel 34 es un texto que denuncia el actuar de los líderes que buscan su propio beneficio a expensas del pueblo, aunque está dirigido originalmente hacia los gobernantes, ya que el término pastor en el Antiguo Testamento también era utilizado para designar a los líderes políticos y religiosos, especialmente a los reyes. No obstante, el mensaje es aplicable hoy para el liderazgo pastoral. En este capítulo también se presenta a Dios como el buen pastor, como esa figura de liderazgo fiel y compasivo que motiva a los que están llamados al servicio pastoral a seguir su ejemplo. Este marcado contraste será evidente al ser desarrollado en dos encabezados. Primero, al explorar el comportamiento de los malos pastores, para luego observar cuál es el verdadero comportamiento de un buen pastor. En cuanto al comportamiento de los malos pastores, Dios hace una queja a través de Ezequiel, ya que los pastores estaban apacentándose a sí mismos. Este término denota una prosperidad egoísta obtenida a expensas de otras personas. En este capítulo 34, Dios los acusa de cometer pecados de comisión y de omisión, los cuales vamos a verlos a continuación. De comisión, porque Ezequiel 34:3 dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Hay textos en la Biblia como 1 Corintios 9:14 que dice que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y 1 Timoteo 5:18 también apoya de que el obrero es digno de su salario. Estos pastores estaban haciendo esto, estaban comiendo de las ovejas, estaban vistiéndose de ellas, pero lo pecaminoso radica en que ellos estaban haciendo esto sin trabajar honestamente, solamente se estaban beneficiando de las ovejas, pero no las estaban cuidando, como el texto mismo menciona, no estaban apacentando de ellas. Entonces Dios se queja de esto porque estaban abusando de su autoridad como pastores. En cuanto a los pecados de omisión, se enlistan en Ezequiel 34:4. El pastor era la persona encargada de alimentar, sanar a las enfermas, curar a las heridas, ir a buscar a aquellas que estaban perdidas o a aquellas que se habían descarriado. Pero estos pastores estaban omitiendo esas funciones y por ello se les acusa de no hacer lo que estaba dentro de sus funciones. También estaban tratando a las ovejas como que si fuesen inferiores a ellas y estaban olvidando de que cada oveja es valiosa para Dios, ya que cada individuo lleva su imagen y también fue comprada con la sangre de Jesucristo y por eso pertenece al rebaño. Cuando una oveja está sin pastor, es proclive a dispersarse y también es presa fácil de los falsos maestros y también de Satanás, como lo expresa 1 de Pedro 5:8, que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El juicio para estos malos elementos es que Dios primero los declara sus enemigos y después les va a quitar del cargo de pastores y así va a proteger a las ovejas, ya que estos malos elementos no tendrán el beneficio de aprovecharse del rebaño para su sustento. En cuanto a el comportamiento del buen pastor, vemos que en Ezequiel 34:11 Dios mismo promete ir a buscar a las ovejas de su rebaño. En Juan 10:11, Jesús se presenta a sí mismo como el buen pastor, y esto hace contraste con la enseñanza de Lucas 15:3 al 7, donde Jesucristo es aquel buen pastor que deja las 99 y va por una que se perdió. Es por ello que también en Lucas 19:10 menciona a Jesucristo que Él es el Hijo del Hombre que ha venido a salvar lo que se había perdido. En contraste con los malos pastores, el buen pastor se caracteriza por servir desinteresadamente, y esto hace eco a los requisitos de Pablo
hacia los obispos que están registrados en Primera de Timoteo 3:3, donde dice que el obispo no tiene que ser codicioso de ganancias deshonestas ni avaro. Las funciones de los pastores eran cuidar del rebaño, alimentarlo, sanarlo, defenderlo de las fieras y buscar a aquellas ovejas que se habían perdido, y todo esto lo efectuó Jesús, como vemos en Ezequiel 34:14, donde el buen pastor era aquel que iba a llevarlas al buen pasto. Y esto lo hizo Jesús al darles una palabra abundante para que los ignorantes puedan conocer el Evangelio. Así, Ezequiel 34:16 dice que el buen pastor también es aquel que venda las heridas y sana a la perniquebrada. Jesús es aquel que cura al pecador, liberándolo del dominio del pecado, y además de esto le provee de vida eterna. En Ezequiel 34:16 también el buen pastor es aquel que pastorea con justicia, y en el ministerio de Jesús nosotros observamos que nunca hubo un exceso de poder de su parte, nunca hubieron abusos ni favoritismos hacia las personas. Ezequiel 34:28 dice que ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguras. En contraste con los malos pastores, donde descuidaban al rebaño y el rebaño era presa fácil de las fieras, Cristo nos provee de una protección espiritual, y en Él estamos seguros en cuanto a nuestra salvación, porque Juan 10:28 dice que nadie las arrebatará de su mano, y esto también se refuerza en Romanos 8:39, que dice que nada de lo creado nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. A manera de conclusión, podemos ver que Ezequiel 34 es un capítulo que muestra un marcado contraste entre los malos pastores y Dios, el buen pastor. Este capítulo nos sirve como una advertencia, pero también como una guía para aquellos que aspiran el ministerio pastoral. Y es aplicable para todos los tiempos, no solamente para el Antiguo Testamento, no solamente para las figuras de liderazgo de aquella época, sino para todas las personas que quieren ejercer un puesto de liderazgo en la iglesia. Los malos pastores son aquellos que actúan motivados por el egoísmo, descuidando a las ovejas y explotando al rebaño. Y esto hace que Dios mismo intervenga, juzgándolos y apartándolos de esta tarea, para que de esta manera no sigan oprimiendo al pueblo de Dios. Dios los quitará del pastorado y les quitará de esa manera su manera de sustento. Pero también vemos que Jesús es el buen pastor que cuida, alimenta, sana y salva con su justicia y amor a las ovejas de Dios. Su ministerio es el ministerio ideal, ya que vemos un compromiso y fidelidad hacia las ovejas de Dios. Muchas gracias.